Eh, Hola, putazos. Hoy vamos a dar historia y tradiciones de Torrelodones. Sí, un pueblo que hay en la Comunidad de Madrid. Empecemos. Vamos a decir su historia, sus costumbres, tradiciones y demás datos de de la localidad. Bien, los orígenes más antiguos de Torrelodones se encuentran en la prehistoria. Sí, en la prehistoria se han encontrado algunas pinturas y artes rupestres por las zonas y en la canto de la cueva, que parecen informar, sí, eso. Luego ya en la edad antigua, pues en la antigüedad se, se habla de un asentamiento estable a partir del siglo octavo con los bereberes. O no sé, en plan, bueno, y supongo que los romanos también tendrían presencia en la zona. En plan, tienen presencia en la zona. Luego, en el siglo quinto después de Cristo, obviamente llegaron los bárbaros germánicos y lo asolaron todo. Bueno, sí, acabaron con el Imperio Romano de Occidente y ocuparon la península, sobre todo los visigodos. Hasta que finalmente, pues en el siglo octavo así, llegaron los moros a invadirnos y, bueno, ocuparon la península. Ocuparon la península y que, bueno, fue aquí cuando empezó a tomar entidad la localidad. Eh, la- Se fortificaron diferentes enclaves de la Marca Media, en el cual pues era un territorio fronterizo con los reinos cristianos en plena expansión bueno, en plena reconquista. Y, y eso. Eh, sobre esa época, pues obviamente se construyeron la famosa atalaya de Torrelodones, eh, o Torre de los Lodones, que es pues la famosa torre que da nombre al pueblo, que está en lo alto de una colina junto a la A6 y que domina todo el pueblo. Desde todo el pueblo, o por lo menos desde todo el casco antiguo, se puede ver la torre, que es el principal monumento de la ciudad. Bueno, pero sigamos. Durante la Edad Media, Torrelodones era una pequeña aldea con una economía sustentada fundamentalmente en el sector primario. Con la conquista cristiana de Toledo a finales del siglo X, este territorio pues, pasó a pertenecer a Castilla. Las comunidades de la Tierra de Madrid bueno, se quedó con eso. Y eso. Durante los tiempos del rey Juan I de Castilla, pues el pueblo quedó adscrito al Real de Manzanares, un territorio al amparo del rey que estuvo administrado por el Ducado del Infantado, uno de los títulos recibidos por la Casa de Mendoza. Bueno, y eso, en plan fue reconquistado por los cristianos y eso. Luego, en el siglo XVI, el pueblo empezó a cobrar cierta relevancia por convertirse en un lugar de paso debido a que en Landinum Lapililum construyeron el famoso monasterio y que ese pueblo pasó a llamarse San Lorenzo del Escorial. Pues bien, Torrelodones obtuvo importancia por eso, por ser un lugar de paso y parada usual de la corte. Su ubicación en el camino de Valladolid, que es ya Felipe II, favoreció el desarrollo de la industria hostelera en Torrelodones. La primera visita del monarca a la localidad está fechada en el año 1579. El rey firmó en 1589 una cédula real en la que ordenó levantar un aposento regio dotado de cocheras. El real aposento de Torrelodones fue diseñado por el arquitecto Juan de Herrera y destruido luego en el siglo XX. Durante el reinado de Felipe II de Torrelodones vivió un periodo de auge constructivo. Se construyeron la Fuente del Caño y el Puente Nuevo y demás cosas.
En el siglo XVIII, no, en el siglo XVII, pues el sector de la hostelería de posadas y mesones fue el principal puntal de la economía del pueblo. El poeta Luis de Góngora se refiere a los mismos en un romance donde relata la celebración de un bacanal. La situación de Torrelodones a 5 leguas de Madrid pues hacía que los viajeros se vieran obligados a pernoctar en la localidad, en plan que se convirtiera en una ciudad dormitorio, dicho así. Entre ellos figuran nombres como el rey Felipe III y demás personas. Torrelodones parece ser que una pequeña aldea que pertenecía a Galapagar hasta que en 1630 se le concedió el villarazgo. Vale. Durante ese año, Felipe IV concedió a Torrelodones el privilegio de las 5 leguas, por el cual se dotaba al pueblo de ciertos beneficios especiales para poder afrontar la llegada de viajeros. Y en 1728, Felipe V le favoreció con el privilegio del villazgo. En este periodo fue construido el movimiento de las Tres Cruces, el cual fue destruido durante la Guerra Civil. Y bueno, y luego en 2006 se inauguró una réplica instalada en el camino de Valladolid. Ya metidos en el siglo XVIII, en la segunda mitad del siglo XVIII, debido al hacinamiento existente en los diferentes pueblos de la zona, pues ya sabéis qué ocurrió, ¿no? Que la gente que sobraba pues fue a poblar un sitio que hasta entonces estaba completamente deshabitado, lo que hoy se conoce como Guadagama. En plan, en la segunda mitad del siglo XVIII se fundó Guadagama y fueron a vivir la gente que sobraba. Y eso. Y Torrelodones pues perdió cierta parte de su población. Y eso. Luego, al empezar el siglo XIX, pues llegó los franceses a invadirnos y ocuparon la península. Y entonces se ocurrió el sublevamiento militar, militar, en plan, en verdad quien se levantó fue el pueblo. Pero bueno, fue la sublevación del 2 de mayo, ¿no? Que fue inmediatamente seguida al día siguiente por los fusilamientos. Ese levantamiento pues fue la mecha que encendió la guerra de la independencia y que bueno, a las pocas semanas en Torrelodones se levantaron. Y bueno, ahí también fueron fácilmente reducidos los sublevados, ya que eran campesinos que estaban malamente equipados y que los franceses los controlaron con facilidad. Y luego enseguida Napoleón se instaló ahí acompañado de un séquito de 60.000 hombres para tomar Madrid y eso, y a las puertas de instalarse en Madrid, bueno, y que el pueblo mantuvo una fuerte presencia de franceses. Y ahí, hasta que finalmente fueron expulsados al final de la guerra en 1812. Fue bastante eso. Más tarde, en 1832, pues ocurrió la famosa peste equina de Guadagama. El municipio, pues, no fue muy afectado por esta epidemia, ya que quedaba relativamente lejos de Guadagama. Tan solo hubieron 2 casos de peste equina allí. Solo fueron diagnosticados 2 casos, por lo cual no tuvo repercusión la peste en ese sitio, porque además esos 2 casos diagnosticados sobrevivieron a la infección. En 1835, durante las guerras carlistas, Fernando Fernández de Córdoba ocupó la localidad ante la resistencia de las autoridades locales. Por su parte, Juan Antonio de Zaratiegui estableció el puesto de mando en Torrelodones, donde se dirigió la batalla de las Rozas de Madrid, otro pueblo cercano a la zona, librada en 1837 en la primera guerra carlista. Después de su retirada, el general Espartero entró a la localidad donde se reunió con sus hombres. Y bueno, y luego y luego después de eso, pues la localidad prosperó bastante, sobre todo a partir de la llegada del tren, pues
pues eso, durante los siglos XIX y XX el pueblo experimentó una crecida monumental debido pues a la llegada del tren, el cual pasa por la localidad y que bueno, y que se hicieron numerosos centros de núcleos urbanos de la zona, ¿no? Como el de la estación, los peñascales y demás. Y eso, que se hizo el tren y bueno, y entonces ahí adquirió mucho prestigio la localidad de Torrelodones, adquirió mucho prestigio con la llegada del tren. Luego llegamos al siglo XX, en el siglo XX, bien entrado el siglo XX, ya llegaron los oscuros años 30 y bueno, ya sabéis qué ocurrió, ¿no? La represión republicana. Pues bien, en el pueblo de Torrelodones, las autoridades rojas pues fusilaron al párroco del pueblo, a sus monaguillos y también al jefe de la oposición del ayuntamiento. Y en plan fueron todos fusilados y eso por las milicias rojas y luego los cuerpos pues fueron apilados en una hoguera y obviamente fueron carbonizados. Fueron reducidos a cenizas los cuerpos de los mártires. Y bueno, eso en la Segunda República y justo a continuación pues la Guerra Civil, que ya sabéis. A ver, sí, durante la Guerra Civil los republicanos situaron su cuartel general en Torrelodones, en el Palacio del Canto del Pico. Sí, era un sitio muy importante. En sus inmediaciones se situaron varias posiciones defensivas, entre las que destaca un observatorio de hormigón, ladrillo y roca granítica, situado muy cerca de la carretera que une Torrelodones con Hoyo de Manzanares. Su posición elevada permitiría una buena panorámica de la carretera de La Coruña, Monte del Pardo y la llanura hacia la carretera de Extremadura. Oh. En 1937 el general Miaja y Indalecio Prieto dirigieron la batalla de Brunete desde el Palacio del Canto del Pico. Y eso. Y luego, bueno, y ya sabéis que durante la Guerra Civil, pues ya os lo conté antes, ¿no? Que se destruyeron, las milicias rojas destruyeron las tres cruces aquellas, eran las tres cruces, y fueron derribadas en la Guerra Civil. Y, y eso. Y bueno, hubo muchas batallas en Torrelodones y al final, al final de la guerra fue liberada la ciudad de la influencia roja. Fue liberada. Ya durante el franquismo, pues el pueblo prosperó bastante, fue muy próspero y creció aún más y bueno, y se construyeron varias cosas, aunque Torrelodones participó en el boom inmobiliario que afectó a toda la Sierra de Guadarrama durante el franquismo, con construcciones masivas de bloques de pisos y chalets adosados. Eso sí, luego una vez muerto el caudillo, muerto el generalísimo, pues Torrelodones fue partícipe de la primera fiesta del Partido Comunista Español, celebrada el 16 de junio de 1977. En ella participaron el carnicero Carrillo y Marcelino Camacho, entre otros dirigentes del Partido Comunista de España. La multitudinaria concentración se realizó en el paraje de Los Llanos, en donde hoy está situado el centro comercial Torre Espacio, en la que acudieron alrededor de 300.000 personas. Ya a finales del siglo XX, pues se construyó el centro comercial Espacio Torrelodones, el Gran Casino de Madrid y demás cosas, y demás cosas, y el polideportivo y demás. Y, y eso, y siguió creciendo la localidad. Luego en el siglo XXI llegó el fatídico año 2020 y bueno, y con él la paranoia vírica, con el coronatismo. Y bueno, ya sabéis, ¿no? Bueno, ya os lo conté, ¿no? El confinamiento ilegal y la cancelación masiva de eventos multitudinarios. Sin embargo,
Al verse que la situación epidemiológica, en plan epidemiológica entre comillas, mejoraba en verano, pues en el pueblo, al igual que otros cuantos, se decidió celebrar sus fiestas patronales, como siempre, y bueno, se celebraron, ¿no? Por lo menos tuvieron la firme intención de hacerlo, ¿no? Las fiestas de la Virgen del Carmen, que es una de las patronas de la localidad, se celebró sin problemas. Se celebró sin problemas y eso. Aunque sin embargo, sí, las fiestas del Carmen se celebraron sin problemas. Sí, y casi sin limitaciones. Y eso. Pero luego, sin embargo, a finales de julio de ese mismo año, va y la presidenta de la Comunidad de Madrid decide inexplicablemente poner la mascarilla obligatoria en la calle y reducir, ¿cómo se dice? La, la, las concentraciones a como máximo 10 personas. Y eso pues trastocaba los planes de esto y bueno, y en Torrelodones ante esa tesitura decidieron cancelar las otras fiestas patronales, ¿no? Las de su patrón San Roque y también las de la Virgen de la Asunción, que es copatrona del centro histórico. Y, y eso, la verdad es que les fastidió mucho tener que hacer eso, pero es que esas nuevas restricciones que puso Díaz Ayuso por puro capricho, pues les jodió bastante, aunque bueno, pues fueron las que, pero fueron las restricciones que vendrían después, que se endurecieron después debido a la osadía de Guadagama y los Molinos de sí celebrar sus fiestas, que recordaréis no de otros vídeos. Y que bueno, y que y que eso, y que pues les jodió bastante. Y eso. Luego al año siguiente, una vez decayeron las alarmas por el coronatimo, pues ya sí que pudieron celebrar todas sus fiestas del verano, bueno, y la segunda mitad del año sin problemas. En plan, a partir del verano del 2021 pudieron celebrar todas sus fiestas sin problemas. Y eso, pudieron celebrar. Bueno, hasta aquí llegó la historia y ahora vamos con datos curiosos y demás. El gentilicio de Torrelodones puede ser o bien torrelodonense, que en plan que es difícil de decirlo, o también puede ser torresano, que suena más fácil, ¿no? Que es más fácil de decir. Digamos torresano, que suena mejor y suena como, sí, más así, más fácil de pronunciar. Es el gentilicio y demás. Luego, el escudo de Torrelodones, pues aquí lo vemos, es un escudo que tiene así de eso, que en un lado aparece una silueta azul de la torre que da nombre al municipio sobre un fondo blanco, al otro lado unos leones ahí peleando por una banda y luego un árbol abajo y rematado por la corona real. Y luego la bandera es una bandera azul y amarilla y en el centro el escudo de la localidad. Los núcleos de población son los siguientes. Torrelodones pueblo, que es el núcleo original, que es donde está todos los monumentos y todo lo gordo, gordo. Luego está la colonia de Torrelodones, que es donde está la estación y que bueno, y que también es importante aunque moderno. Se construyó en torno a la estación de tren. Y luego están los peñascales y demás. Otro dato curioso es que Torrelodones es de las poblaciones con mayor renta per cápita y mayor PIB de España. Es una de las localidades más ricas de España. Es un pueblo bastante elitista, la verdad. Es un pueblo bastante elitista y con bastante caché. Es un pueblo bastante bonito. Y eso. El pueblo es atravesado por la A6, pero también
De Torrelodones sale la M618 en dirección de Hoyo a Manzanares y luego también la M519 que une a Galapagar que une a Galapagar y demás. Y luego hay una tercera carretera que enlaza Torrelodones con el Pardo, pero que se encuentra cortada a la altura de la Puerta del Hito, como medida de protección del Monte del Pardo. Y bueno, son muchos los autobuses que pasan por Torrelodones en dirección a Madrid desde los pueblos de la Sierra de Guadarrama, como el 664, el 682 y demás. Y demás. Es un lugar de paso que está a medio camino entre el área metropolitana de Madrid y la comarca del Guadarrama. Y eso. A lo largo del año se celebran muchas fiestas. En primer lugar, pues obviamente en enero se celebrará la cabalgata de Reyes. Eso en enero. Luego en febrero, pues quizá los carnavales. En marzo o abril, dependiendo de cómo caiga la luna, pues será la Semana Santa con sus procesiones y su todo. Después, en verano, pues el día 16 de julio son las fiestas de Nuestra Señora del Carmen, una copatrona junto a la Asunción del municipio. Aproximadamente un mes después se celebran las fiestas de la Asunción y la de San Roque. Y eso. Y luego en noviembre a las fiestas de Todos los Santos con visita a los cementerios y todo. Y bueno, y en diciembre ya empiezan las fiestas navideñas, ¿no? Y demás. Bueno, hasta aquí, creo que hasta aquí llegó este vídeo de historia, características y demás datos de Torrelodones y bueno, y demás cosas. Espero que os haya gustado no olvidéis darle a pulgar arriba, comentar, suscribirse y compartirlo. Nos vemos.